Bien, hermanos, eh, llegamos por la gracia de Dios a otro viernes, ya acabando prácticamente el mes de enero, ya ha volado el primer mes del año, y en los días que nos van quedando, muchos o pocos, dispongamos nuestros corazones, hermanos, para lo más sublime que nos aguarda, que es la próxima venida del Señor. Y en la carta a los Romanos, en el capítulo 3, Romanos, capítulo 3, ahí el apóstol Pablo registra algo que está en dos salmos, en el 14 y en el 53, en el Antiguo Testamento. Y el apóstol se lo recuerda, lo enseña, lo registra en esta carta a los hermanos en Roma. Al punto de que pregunta en el versículo 9, 3:9 de Romanos, ¿qué pues dice? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera. Porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están debajo de pecado. Y realmente esta es una sentencia que la Escritura, en otras palabras, que en el mismo versículo, en el mismo capítulo 3 lo establece, en el 23 dice, por cuanto todos pecaron. Otra vez insiste en lo mismo. En el 9 habla de judíos y gentiles. Ahí está toda la humanidad, judíos y gentiles. De judíos y gentiles, el Señor está haciendo la iglesia de Dios. Pero de esas dos grandes divisiones en las cuales toda la humanidad está establecida, y de ahí, de esas dos divisiones de judíos y gentiles, el Señor está haciendo la iglesia. Pero los judíos y los gentiles, todos están puestos bajo la misma condición, todos están, dice, debajo de pecado. Y dice, como está escrito. Y esto que el apóstol Pablo, por inspiración divina, hace un resumen de dos salmos, del 14 y del 53. Pero en el verso 10 dice, 3:10 de Romanos, dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Y notamos que de la simple lectura de estos tres versículos, el 10, el 11 y el 12 de la carta a los Romanos, el capítulo 3, versos 10, 11 y 12, en cada uno de esos versículos está la expresión no hay. En el 10 dice no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno, dice en el verso 12. No hay, no hay, no hay, no hay, no hay. No hay, dice Dios, no hay. Y esto que ya lo decía David en el Salmo 14 y en el Salmo 53, son dos salmos que prácticamente son iguales, con pequeñas diferencias de algunas palabras, pero los dos salmos son iguales. Los dos salmos comienzan igual. Los dos salmos terminan igual.
Dice, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Salmo 14. Y el Salmo 53 empieza igual, dice, dijo el necio en su corazón, no hay. No hay Dios. Y en este panorama que muchos años después de David está el apóstol Pablo. Es decir, que prácticamente estamos 1000 años después de David, aparece el apóstol Pablo. 1000 años antes de Cristo, David escribe los Salmos. Y 1000 años después, Dios tiene que decir exactamente lo mismo en los días ya de la iglesia, en los días, en el primer siglo. Dios tiene que decir exactamente lo mismo que decía en el Salmo 14 y en el Salmo 53. La condición es la misma y el Espíritu Santo inspira al apóstol Pablo a tomar esa expresión de esa condición humana que estaba latente en aquellos días. Y hoy es exactamente igual. 10 siglos después de David, el apóstol Pablo dice esto. Y 20 siglos después del apóstol Pablo, esta situación sigue exactamente igual. Con lo cual, eso muestra que no hay condición, no hay situación que pueda modificar el corazón del hombre. No lo establece esto ni una mayor educación, mejor cultura, planes de rehabilitación. No, porque el hombre sigue arrastrando, el hombre sin Cristo sigue arrastrando las consecuencias del pecado en Adán, porque en Adán todos mueren. Por cuanto todos pecaron, dice en Romanos 3:23, todos pecaron. Por eso dicen en el 3:9, judíos y gentiles, todos están debajo de pecado. Muchas veces hemos escuchado decir, no, los judíos son los que crucificaron a Cristo. No, porque en el libro de los Hechos dice que judíos y gentiles son los que tomaron la iniciativa de la crucifixión. Por eso dice, judíos y gentiles están todos debajo de pecado. Y hermanos queridos, esta situación que estamos viviendo, que es exactamente igual en cuanto a la condición humana, pero más agravada porque la maldad se ha multiplicado. La condición humana es la misma, solamente que la maldad se ha multiplicado en relación a lo que fue en otros tiempos. Ya el mismo Señor Jesús decía, por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. 2000 años atrás. Al punto dice que no hay justo ni un uno. Que no hay quien entienda. Alguien diría, bueno, pero si entonces no hay quien entienda, entonces, si no entienden, claro, hay que ver por qué no entienden. Y si no entienden, Dios tendría que tener paciencia y Dios tendría que actuar de otra manera, porque no es que no quieren, es que no entienden. Ese razonamiento puede ser muy interesante en el terreno humano, pero delante de Dios no cuenta. Porque si vamos por un momento al libro de los Proverbios,
ahí vamos a tener algo que deja sin ninguna excusa al hombre. Dice en el Proverbio 28, en el versículo 5, 28:5 de Proverbios. Dice, los hombres malos, aquí está un detalle importante, los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. ¿Ven? Entonces, muchas veces el hombre dice, no, lo que pasa es que yo no entiendo. Y muchos cristianos nos dicen, yo no entiendo la Biblia, no, la leo y no la entiendo. Es un libro difícil, dice mucha gente. Eso es una buena excusa para seguir haciendo lo que se está haciendo sin tener ninguna voluntad de cambiar. Porque acá me dice, los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Ahora, los que no entienden el juicio, los que no entienden de justicia, los que son injustos, en el verso 5 dice que son los hombres malos. Los hombres malos no entienden el juicio. En los días de Noé pasaba lo mismo, hermanos. Dice que el corazón del hombre era solamente de continuo al mal, los pensamientos del hombre eran solamente de continuo al mal. En los días de Noé, antes del diluvio. Y Dios trajo un diluvio sobre la faz de la tierra. No entienden el juicio. Es decir, se les habló, porque Noé fue pregonero de justicia, anunció a su generación que venía un juicio, que venía un diluvio sobre la faz de la tierra. Y solamente con él se salvaron 7 personas más, 8 con él. Solo 7 personas más. Y el resto no. Porque la maldad tenía unas características tan graves que esa situación trasciende los siglos y el Señor Jesús dice que los días de su venida será como los días de Noé. Con lo cual, los días de Noé marcan la pauta de estos días que estamos viviendo. Y los hombres malos no entienden el juicio. No entienden la advertencia y no entienden los motivos del juicio. Y como no entienden eso, ellos ponen a juzgar a Dios. Ellos juzgan a Dios. Hoy la humanidad juzga a Dios y juzga a la palabra de Dios. Lo sienta a Dios en el banquillo de los acusados y lo somete a interrogatorio. ¿Por qué? Y porque empieza, dice, ¿y si Dios, por qué aquello? ¿Y si Dios actúa? ¿Y si Dios, por qué no actúa? ¿Y si Dios existe? ¿Y Dios, por qué permite? ¿Y si Dios...? Es decir, que lo somete a un interrogatorio como si fuera un reo. Y ridiculiza y cuestiona la palabra de Dios. Está dispuesto a aceptar cualquier libro, menos la Biblia. A un hombre o a una mujer le dan un premio Nobel de literatura, allá en Suecia. Ese hombre escribe un libro después de ser el premio Nobel y es un bestseller. Se venden los libros en todas las librerías del mundo y en todos los idiomas. Porque es un escritor que recibió un premio Nobel de literatura. No importa el contenido. Y todo el mundo se lo recomiendan. Y has leído a fulano, has leído esa obra, has leído a este, has leído a ese. Y yo, sí, yo ya lo leí, está buenísimo. Que ahora va a escribir otra obra más.
y se lo recibe con los brazos abiertos. Pero la Biblia es el único libro que se ridiculiza abiertamente en el mundo. Se la juzga, se la condena, se la ridiculiza, se ríen de la Biblia. Y quienes, gracias a Dios, hemos recibido la fe que ha sido una vez dada a los santos y creemos a Dios y a la palabra de Dios, no faltan aquellos que con una risa burlona y con una risa medio de pena dice, ¿usted cree en la Biblia? Un libro tan antiguo. Hay que actualizarse. No está actualizado ese libro. Sin embargo, los manuscritos más antiguos que se puedan concebir van al Código de Hammurabi, allá en no sé en dónde, y es una obra de arte que no se puede tocar y que se la reverencia porque realmente marcó una época. Y se lo recibe. No hablemos de las obras de Shakespeare. No hablemos de la Ilíada, de Homero, aquel gran escritor griego. Libros estudiados en todas las instituciones de la ESO y de la universidad. La Ilíada, la Odisea. Obras maestras de la literatura universal. Pero no me va a creer usted en la Biblia en este momento. Se devoran el Quijote porque es una maravilla de la literatura universal. Pero no me gaste tiempo leyendo la Biblia. Dicho sea de paso, quiero decir, hermano, que acabo de recibir un correo electrónico de las llamadas sociedades bíblicas aquí en España, con asiento en Madrid, promoviendo la versión Reina Valera 2020 y las traducciones hechas en el 2021. Y como no quiero equivocarme, ni agregar ni quitar palabra, voy a leer cómo califican a la Biblia y por qué tienen que hacer versiones nuevas y por qué están embarcados en las versiones nuevas de la Biblia. Es lamentable, pero es así. Lamentablemente es así. Aquí lo tengo. Traducciones 2021. Alcanzando a los más jóvenes, dice el título. Y luego dice, los idiomas cambian con el tiempo y las traducciones de las escrituras pueden llegar a ser anticuadas, espesas y difíciles de entender, especialmente para las generaciones más jóvenes. Entonces ahora sacaron versiones nuevas que lo único que tienen de la Biblia es el título, porque lo han destrozado. ¿Sí? Anticuadas, espesas las traducciones y difíciles de entender. Entonces, ellos que están iluminados hacen versiones más fáciles de entender, cayendo en la sentencia de Apocalipsis que dice, maldito el hombre que quitare o agregare de esta palabra. ¿Ven? Pero no me toquen el Quijote en su lengua original porque pierde calidad y pierde sustancia la obra. Mantengamos el Quijote en todas las palabras del castellano antiguo. No toquemos porque pierde riqueza la obra. Pero eso sí, manoseemos la Biblia todo lo que se pueda, retorzamos la Biblia todo lo que se pueda, dice Satanás,
y estos agentes de Satanás trabajan para él, cosa de que la Biblia llegue a perder todo lo que recibió en su momento como inspiración de la palabra de Dios. Son más sabios que Dios. Por eso ayudan a Dios y son más claros que Dios y dicen en forma más clara lo que Dios no tuvo capacidad, parece, de ser tan claro como ellos. Entonces ellos ayudan a Dios y lo hacen más claro, porque parece que Dios le faltó capacidad y a ellos les sobra para llevar adelante esto. No hay quien entienda. Y lo primero que no entienden es esta gente. Esta gente no entiende que es palabra de Dios y les sobra coraje y les falta vergüenza para meter la mano en la palabra de Dios y prácticamente sacar ahora una versión por año. Porque tenemos la Biblia Reina Valera de 2020, que de la Reina Valera no quedó más nada, le llaman 2020, ya tienen las traducciones del 2021 y deben estar trabajando en las 22 y 23 para hacerlo cada vez más claros para las generaciones más jóvenes. Sería bueno ver cuántos jóvenes agarran una Biblia que sea más clara para leer y cuánto entienden. Si logramos que un joven agarre una Biblia hoy día, es lamentable, pero le tienen que hacer más clara la Biblia. Es lamentable, hermanos, pero esto es la realidad que estamos viviendo. A este ritmo, no sé, si a una versión por año, no sé lo que puede llegar a quedar de lo que tenemos, gracias a Dios. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, dice la palabra, la carta a los romanos. Todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles. Qué palabra clarísima, inútiles. Son inútiles para el bien hacer, todos fueron hechos a una inútiles. No hay quien haga lo bueno, dice en el 12. No hay quien haga lo bueno, y mire cómo sigue, hermanos. No hay ni aún uno, dice Dios. No hay ni aún uno. Este es el panorama actual. Porque Pablo toma lo de David y lo cita acá. Esto está tomado de Salmo 14 y 53. Después, tómense el tiempo y comparen, lean el 14, consigan el 53 y vayan viendo versículo a versículo y es prácticamente, dice lo mismo. Y el Espíritu inspira al apóstol Pablo a que tome esos salmos y se lo enseñe a los romanos y a nosotros y a todas las épocas. Y hoy realmente esto, si lo hubieran escrito esta tarde, tiene una aplicación perfecta. 20 siglos después del apóstol Pablo. La incapacidad, la inutilidad, la falta de vergüenza en las cosas más elementales. No hay quien haga el bien. Como en los días de Noé. Estamos viviendo como en los días de Noé. Que la única preocupación es de que la sociedad vivía ocupada en sus proyectos. Compraban, vendían, edificaban. Se casaban, se daban en casamiento, que no es lo mismo, por eso hace diferencia la Escritura. Una cosa es casarse, otra cosa es darse en casamiento. Y hoy es parte del estatus. Y de la destrucción de la familia, para destruir la familia es necesario primero destruir el matrimonio. Y en eso está ocupada la sociedad actual. Desde las Naciones Unidas para abajo. La destrucción de la familia parte de la destrucción del matrimonio. Al destruir el matrimonio cae la figura del padre y de la madre. Por eso hoy día los documentos, hermanos, hoy día los documentos ya no hablan más de padre y madre,
hablan de progenitores. Claro, porque como la figura de padre y madre ha caído prácticamente en la inmensa mayoría de los lugares, porque hoy tenemos niños que no son criados ni por el papá ni por la mamá, son criados por Carlitos y Julito y Silvita y Sofía, ¿eh? Figura de padre y madre ha caído. Entonces no se puede hablar de padre y madre. Entonces se habla de progenitores. Esto es lo que los documentos están cambiados. Hoy ya no se pone más padre y madre. Se pone progenitores. Y para solucionar el problema del sexo, porque como están aquellos que dicen que además de niño y niña hay otra cosa, entonces hoy cuando nace, ya hay muchos lugares que cuando el niño nace, no dicen ha nacido un niño y se le llama tal, o una niña y se le llama tal. No, no, hoy dice ha nacido una persona llamada, una persona, porque entonces al poner persona, ya no hay problema de tener que después, bueno, estos son los momentos que vivimos, hermanos queridos. Estos son los momentos que vivimos. Y en estos tiempos está la iglesia, estamos nosotros. Entonces, ¿quién resiste esta presión? En su fuerza nadie, no queda nadie. En Cristo todo aquel que quiera. Y sufrir las consecuencias, por supuesto, porque no es gratis. Decía hace unos días, los tiempos de crisis llegan. Llegan. Ya llegaron. Se acentuarán mucho más. Porque hasta hoy, en los últimos 2 siglos, o el último siglo más o menos, siglo XIX también, siglo XX, ser cristiano era bastante barato. No tenía consecuencias. No tenía consecuencias. Yo soy cristiano y decía, bueno, muy bien. Hoy ya ha cambiado la situación. Hoy ya tiene consecuencias. Porque para decir soy cristiano según el Nuevo Testamento, requiere definiciones muy claras y muy concretas. Y como no hay quien busque a Dios y como no hay quien haga el bien, aquel que intente hacer el bien en medio de una mansión maligna y perversa, como dice el apóstol Pablo, no es barato ni es gratis. Porque cualquiera que en un mundo que se corrompe hasta los cimientos intente buscar a Dios, hacer el bien, ese hombre o esa mujer está atentando contra las estructuras del mundo, está yendo contra las estructuras de Satanás. Y no se le puede tolerar así gratis ni porque sí. Entonces tiene 2 opciones: o se afirma en Cristo y sufre las consecuencias y testifica en fidelidad, guarda la palabra y no niega el nombre, o cierra la Biblia, mira para otro lado y se lo lleva a la correntada y no tiene problema con nadie. Claro, lo tendrá con el Señor, casi nadie. Pero con los hombres no va a tener más problema. Lo va a tener con su conciencia hasta que la conciencia lo moleste, después también lo dejará de molestar, y que revise cuál es su relación con Dios, no sea cosa que esté perdido. Entonces, hermanos queridos, esta situación que se vive acá, y que voy a ir al Salmo 14 para ir terminando, si fuéramos al 53 sería lo mismo, ¿eh? Nos vamos al 14 para ir a uno de ellos. Podríamos ir al 53 y le encontraríamos lo mismo. Lo que está en Romanos es una síntesis, lo esencial, pero hay detalles en el Salmo 14 y en el 53, pero estamos en el 14, dice, dijo el necio en su corazón, no hay Dios.
No hay Dios. Esto es lo que hoy se legisla, lo que hoy trata de imponer la sociedad moderna, negando la existencia de Dios y ridiculizando al Hijo de Dios. No al que dice que cree, no, al Hijo de Dios, al que ha renacido, al que es nacido de Dios, al que tiene el nuevo nacimiento. Y entonces dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Dijo hoy la sociedad moderna, no hay Dios. No hay Dios. Y los gobiernos legislan en esta orientación para que no haya Dios, por lo menos en el entendimiento de la gente. No pueden eliminar a Dios, pero sí por lo menos eliminarlo de todo aquello que pueda beneficiar a alguien. Es una doctrina del infierno. Corrompiéronse, dice acá, en el verso 1. No hay Dios, corrompiéronse, hicieron obras abominables. No hay quien haga bien. Aquí están todos, prácticamente todos, los congresos de los diputados de todos los gobiernos del mundo, con leyes que no las menciono acá porque me dan vergüenza y porque no es el momento de expresar ciertas cosas en medio de una predicación. Pero las leyes que están saliendo y las que van a salir, está dentro de este cuadro, se corrompieron, hicieron obras abominables, atentando contra lo que es el pudor, contra lo que es la integridad del niño, del joven, del adolescente. Promoviendo leyes asesinas como el tema del aborto. Jehová miró desde los cielos, dice el verso 2, sobre los hijos de los hombres por ver si había algún entendido que buscara a Dios. Ninguno. No hay ni uno, dice la carta a los romanos. Todos declinaron, juntamente se han corrompido. No hay quien haga bien, no hay ni siquiera uno. Esto lo cita el apóstol Pablo en la carta a los romanos. Ni siquiera uno. ¿Se dan cuenta? ¿Nos damos cuenta en el mundo que estamos viviendo, hermanos? Porque alguien diga, no, pero eso es la antigüedad. Ojalá hubiera así. ¿Y hoy qué? ¿Y hoy qué? Hoy es esto y mucho más. Y mucho más. ¿Tendrán conocimiento todos los que obran iniquidad, que devoran a mi pueblo como si pan comiesen y a Jehová no invocaron? ¿No tendrán conocimiento? Claro que saben claro que saben lo que hacen. Y lo hacen voluntariamente y lo hacen con total conocimiento de lo que están haciendo. No lo están haciendo en ignorancia. Lo están haciendo en un grado de maldad descontrolado. Que Dios lo permite, por supuesto. Porque tiene que ser como los días de Noé. Está todo controlado. La maldad es descontrolada dentro del control de Dios. No que se le fue de las manos el tema del Señor. Lo está dejando que vaya. Lo está dejando porque tiene que colmar el grado de maldad. Cuando colme el grado de maldad, a Dios no se le pasa un minuto más, no se le pasan 30 segundos más. Actúa, Si no actuó todavía es porque todavía no es el tiempo, no es el grado que el Señor entiende necesario para actuar. Pero cuando llegó el momento, en los días de Noé, Dios cerró la puerta del arca y empezó a llover. Y se abrieron las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Las cataratas de abajo, el agua caía de arriba y subía de abajo. Se abrieron las fuentes del abismo. Y se acabó la fiesta en aquellos días. Dios es paciente, dice el apóstol Pedro, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero la humanidad viene desafiando a Dios y desafiando a Dios y le pone un dedo en el ojo y le pone un dedo en el ojo y lo pisa. Y decía un amado hermano hace muchos años, el hombre está pinchando el cielo y parece que no pasa nada. Tranquilo. Tranquilo que cuando empiece el tema, a ver quién lo para.
A ver quién lo para, a ver quién lo detiene. A ver si después se reúne el G8 y las Naciones Unidas y la Unión Europea y la OEA y el Instituto Americano de Sudamérica y el Cono Sur, y se reúnen Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, y todas esas cosas, para ver cómo resuelven estos asuntos. A ver qué pasa cuando empiece el juicio de Dios. Así termina Malaquías. El libro de Malaquías dice, cuidado, no sea cosa que se encienda mi furor, dice, y no haya quien apague. Así termina Malaquías. Ya. ¿Y quién le dirá, qué haces? A ver quién lo para. Claro que lo saben. ¿No tendrán conocimiento? Sí que tienen. Eso es lo más grave. En aquellos días el Señor decía, perdónanos porque no saben lo que hacen. Ahora vendrá el juicio de Dios porque estos saben lo que hacen y lo hacen igual. Hermanos, y la iglesia en medio. Esforcémonos en la gracia que es en Cristo, hermanos, o no permaneceremos. No se resiste la maldad ni con educación, ni con consejos, ni con cultura. No. Santiago tiene, el apóstol Santiago en el capítulo 4, el verso 7, véalo después, dice, someteos a Dios, y eso es lo que nos falta, sometámonos a Dios. El segundo paso, resistir al diablo. Conclusión, de vosotros huirá. Pero el consejo dice, antes de resistir, someteos a Dios, si no, no resiste nadie. Y el diablo, lejos de huir, se hace una fiesta. Ya somos el hazme reír del infierno, de lo contrario, si no nos sometemos a Dios. Porque si no nos sometemos a Dios, nos vamos a someter a otras cosas. Cuidado, hermanos, no va por ahí el tema, ¿eh? Con el Señor no se juega, no se juega. Se acaban los tiempos. Tratemos de avisarle a todos los que podamos. A pesar de que nadie tiene, o la inmensa mayoría, nadie tiene interés de estas cosas. Hablemos de cualquier cosa que nos van a escuchar varios. Abramos una Biblia que no queda nadie. No queda nadie. Seguida entra la prisa, ay, que me tengo que marchar, la hora que se hizo, ya después yo te llamo. Se acabó. No hay forma. No hay forma. Si quedamos un fin de semana para hablar de cualquier otro tema, nos recibirán encantados. Llevemos el mensaje de Jesucristo. Vamos a ver cuántos compromisos tienen ese día, por lo cual es imposible que les veamos. Justo ese día es el día muy difícil. Pero déjame tu teléfono que yo te llamo y te digo cuándo puede ser. Se acabó. Si alguien recibe una llamada, es para celebrar. Termina que la salud de Dios, la salud del pueblo de Dios, hermanos, el verso 7. ¿Quién diese de Sión la salud de Israel? El pueblo de Dios, decía el Salmo. ¿Quién diese hoy día desde el Calvario la salud de la iglesia? Ahí está la salud de la iglesia. La fe que ha sido la verdad a los santos, que debe ser deseada como niño recién nacido, la leche espiritual sin engaño, para que por ella crezcamos en salud, hermanos, crecer en salud, no enfermos. Crecer enfermos es en falta de fe, en una fe débil,
en una fe que no sabe bien ni por qué, ni para qué, ni cómo, ni cuándo, ni dónde, no sabe nada. No sabe dónde pisa, no sabe dónde está parado. Una fe robusta, una fe probada en Cristo. El justo será probado. La prueba de vuestra fe, dice el apóstol Pedro, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, sea hallada en alabanza, en gloria, en honra, cuando Cristo sea manifestado. Una fe probada, una fe que enfrenta las dificultades, es probada por el Señor y no nos prueba más de lo que podamos llevar. Juntamente con la tentación da la salida para poder aguantar. Pero, lógicamente, parte de la base de una fe que pelea una buena batalla, que es de la fe. Entonces, decía el salmista, ¿quién diese de Sión la salud de Israel? Entornando Jehová la cautividad de su pueblo. El pueblo fue cautivo. El pueblo vivió la cautividad espantosa de los dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Ambos fueron cautivos, con diferencia de años, pero ambos fueron cautivos, porque Dios los entregó en manos de los enemigos. Porque abrazaron una idolatría asqueante. Idolatría que llevaron los sacerdotes al templo. Lean el capítulo 8 de Ezequiel, y es repugnante lo que los sacerdotes hacían en el templo en los días de Ezequiel. Claro que vino la cautividad. Vinieron los asirios y se llevaron al reino del norte, al reino de Israel. Claro. Y después vino Nabucodonosor y se llevó cautivo al reino del sur, al reino de Judá. ¿Por qué vinieron después los caldeos? ¿Por qué vino Nabucodonosor después? Porque ya habían cautivado a los asirios, y los asirios habían pasado a la historia. Pero los dos reinos. Entonces dice acá, tornando la cautividad de su pueblo. La iglesia tiene que ser tornada a las sendas antiguas, hermanos. A la iglesia del Nuevo Testamento. A la iglesia que tiene como única fuente de enseñanza y de conducción y de disciplina y de edificación la palabra de Dios y nada más que la palabra de Dios. Y hoy día, en castellano, en el idioma castellano, solamente la versión Reina Valera 1909. Alguien diría, esto es muy estricto. No, es poco todavía. Cualquier otra es un fraude, hermanos. Lamentablemente es así. Las llamadas sociedades bíblicas son las que promueven la inmundicia, conversiones terriblemente malas. Y no va a ser una ignorancia, porque ahí están todos los eruditos y los teólogos y los expertos en los idiomas originales y todo lo que quieran decir. No. Esa es la iglesia del Nuevo Testamento. La iglesia que tiene fundamento solamente en Cristo, que es el fundamento de los siglos, y en la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Eso es tornar de la cautividad de las denominaciones, la cautividad de las tradiciones, la cautividad de los nacionalismos, la cautividad de los idiomas nacionalistas. Si pretendemos hoy día promover la sana doctrina y buenos libros de enseñanza, sería bueno que esos libros se escriban en los lenguajes mayoritarios, donde la mayor cantidad de gente posible en el mundo habla idiomas que son mucho más mayoritarios que otros, porque otros son regionales y los otros son universales.
Y cuando los que reciben el libro hablan los dos idiomas, entonces que se reciba en el idioma que es universal, que lo va a recibir más de 600 millones de personas. Y no un idioma que lo recibirán 20 millones de personas, en el mejor de los casos. Mejor de los casos. Cosas imprescindibles, necesarias para la promoción de la sana doctrina, la promoción de los buenos libros. Determina eso el idioma en que se escribe. Entonces lo importante es que el libro llegue a la mayor cantidad de gente posible y no que yo promueva el idioma regional o el que hablo yo, que además, mucho más si hablan los dos. Muy interesante esto, pero eso es volver de la cautividad a la cautividad de todas estas cosas. La cautividad de las familias. Se encierran muchos en familias y no salen de ahí. No. Padre, madre, mujer o hijo más que a mí no es digno de mí. La familia no queda en pie ante la gloria del Señor, ante el nombre del Señor. La familia no puede sobrevivir. No, 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 no. Vamos a respetar la familia, obviamente, vamos a atender la familia, pero no la vamos a poner al Señor debajo de la familia. No, de ninguna manera. Eso es volver de la cautividad y mucho más. Entonces, se gozará Jacob y se alegrará Israel. ¿Qué quiere decir esto? Jacob hace referencia a un nombre propio. Israel hace referencia a un pueblo. Claro que, obviamente, Jacob también se le cambió el nombre, el Señor le cambió el nombre por Israel. De usurpador pasó a ser príncipe de Dios después de aquella noche toda una noche de oración con el Señor. El Señor le cambió el nombre porque hizo un hombre nuevo. Pero Jacob está haciendo referencia a cuando todavía la pequeñez no nos ha permitido llegar al rango de Israel. Y está haciendo referencia también a todo el pueblo. Entonces, que se gozará Jacob y se alegrará Israel. Se gozará, dice acá, un hermano y se alegrará toda la iglesia, en la aplicación a la iglesia, en el crecimiento de cada uno, salir de la cautividad de que es necesario gozarnos en el crecimiento de los hermanos, del más pequeño, y se goce todo el pueblo. Cuando alguien crece, se goza todo el pueblo, pero para eso hay que salir de la cautividad de las instituciones también. Instituciones que no están en el Nuevo Testamento, hermanos. No están en el Nuevo Testamento. Lo único que está en el Nuevo Testamento es la iglesia del Dios vivo. Columna y apoyo de la verdad. Y fuera de eso no hay otra cosa. Claro que se pueden usar otras cosas. Sí, están los seminarios, y si son fieles mejor. Pero cuidado, que ningún seminario se me suba arriba de la iglesia, ¿eh? No, ahí no, ahí no, ahí no. El seminario debe ser una herramienta, y si es un seminario fiel, obviamente, muchísimo mejor, y debe serlo. Es una simple y sencilla herramienta para la promoción de la palabra de Dios, el crecimiento de la iglesia, la evangelización de los perdidos y la gloria de Dios. Nada más que eso, ni nada menos, claro. Pero entonces no puede subsistir dentro del Nuevo Testamento. No existe. Eso es tornar de la cautividad. De todo aquello, para terminar, hay que volver de la cautividad, de todo aquello que se ha introducido en la iglesia en el paso de los siglos, pero que en la palabra de Dios no está. Se pueden dar muchísimas explicaciones. Ninguna es válida. A la luz de la palabra de Dios, ninguna. Ninguna es válida. Porque no pasa el filtro de la palabra de Dios. Los hombres lo pueden explicar, todo lo que ustedes quieran. Pero por el Nuevo Testamento no pasa.
Eso es tornar de la cautividad y ahí vendrá la alegría de respirar el aire fresco, el aire altamente perfumado de la palabra de Dios, de las sendas antiguas y de la gloria de Cristo. Hay que dedicarnos a arrancar muchísimas cosas que no están. Y si no, hermanos, cuidado porque el panorama que nos rodea no es sencillo, pero tenemos la solución y la victoria en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sigue en pie. Y eso funciona, pero en Cristo que me fortalece. Queridos hermanos, hasta pronto. Un saludo a todos y si Dios quiere nos vemos el domingo. Hasta pronto.